Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas, profe, muy bien, ¿y usted? Por la vida. El día de hoy vamos a tener una sesión bastante corta, donde donde voy a dar una pequeña ayuda para el examen, eh, con respecto a las preguntas de respuesta breve. Entonces, básicamente vamos a explorar las preguntas y vamos a responder, digamos, voy a responder las preguntas, rápidamente. Y bueno, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es, entender las respuestas. Son cosas que deberían saber, pero igual esto es como un pequeño repaso o ayuda, para el examen. Entonces, en la pregunta número 1, que vamos a ver el día de hoy, tenemos lo siguiente. Describa el fenómeno de reflexión interna total y refiérase a las aplicaciones del fenómeno en telecomunicaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se nos dice que describamos el fenómeno de reflexión interna total. Este, y bueno, este fenómeno ocurre cuando tenemos un haz de luz que pasa de un medio con mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Recordemos que de acuerdo a la ley de Snell, el ángulo refractado, el ángulo refractado va a ser mayor que el ángulo incidente. Y eso únicamente ocurre cuando pasamos de mayor a menor índice de refracción. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros vamos haciendo este ángulo más grande, cita 1, va a llegar a un punto en el cual cita 2 va a alcanzar los 90 grados y este ángulo va a ser menor a 90. Cuando el ángulo refractado alcanza los 90 grados, decimos que hemos alcanzado el ángulo crítico. Y en ese momento deja de presentarse el fenómeno de refracción y en su lugar lo que ocurre se conoce como reflexión interna total, donde el ángulo va a ser reflejado en la interfaz. Recordemos que este fenómeno únicamente ocurre cuando pasamos de mayor a menor índice de refracción. El índice de refracción del agua es de 1.3 aproximadamente y el índice de refracción del aire es de 1.0. Y si ustedes quieren describir este fenómeno, deberían hacer una descripción breve, este, y además adicionar la ecuación del ángulo crítico. La ecuación del ángulo crítico se obtiene cuando ustedes eh, utilizan la ley de Snell y el ángulo refractado lo asumen de 90 grados. Aplicaciones de este fenómeno. Bueno, este fenómeno tiene muchas aplicaciones. Estamos estudiando este fenómeno para la luz, pero resulta que este fenómeno se presenta exactamente igual para cualquier onda electromagnética. Esto incluye rayos X, eh, luz infrarroja o cualquier conjunto de señales que utilizamos en telecomunicaciones. Entonces, este fenómeno ocurre, en efecto, para muchas señales, no solamente para la luz, sino para cualquier onda electromagnética. Ahora bien, este fenómeno tiene una aplicación directa en telecomunicaciones, en lo que se conoce como fibra multimodo. En una fibra multimodo tenemos básicamente un núcleo, eh, una sección que tiene un índice mayor de refracción, que se denomina cladding en inglés, y lo que se hace es que el rayo de luz se envía y el rayo de luz va a ir rebotando a través de la interfaz entre el núcleo y el cladding. Eso va a hacer que el haz de luz, que la luz se vaya de un punto a un punto B. Como resultado, tenemos que la fibra multimodo es capaz de mover un haz de luz
a través de una fibra óptica. Y si podemos mover un haz de luz, también podríamos eventualmente transportar datos. Entonces, aplicaciones de la reflexión interna total en telecomunicaciones con la fibra óptica multimodo. Esa sería la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Esta pregunta es muy interesante porque dice lo siguiente: explique por qué el agua es considerada un refrigerante mucho mejor que cualquier otro líquido. Si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos calor específico y capacidad calorífica. Y si observamos la tabla de calores específicos, vamos a ver que para poder aumentar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de agua, yo ocupo 4 julios. Pero si quisiera aumentar la temperatura, por ejemplo, del zinc, serían suficientes casi 0.4 julios por cada gramo de zinc. Entonces, nótese que el agua, para que aumente su temperatura, requiere de mucha energía. Esto también nos explica por qué es que en las casas una ducha, una termoducha es un elemento que consume bastante energía. De hecho, es de los elementos que más consumen energía en cualquier residencia. Y eso se debe a que el agua, para ser calentada, no para ser calentada, bueno, sí, para ser calentada, es decir, para aumentar la temperatura del agua, yo requiero mucha energía. Entonces, se requiere más energía para aumentar la temperatura del agua que, por ejemplo, para aumentar la temperatura del concreto, del cobre, bronce o aluminio y casi cualquier otro material. De cierta forma, el agua es un material bastante especial porque usted ocupa muchísima energía para aumentar su temperatura en términos relativos. Y eso lo podemos observar en este cuadro. Y como ustedes ocupan tanta energía, eso hace que el agua sea un excelente refrigerante. Porque con muy poquito, porque es capaz de aumentar muy poco la temperatura con mucha energía. Entonces resulta un excelente refrigerante, de hecho es mucho mejor refrigerante que la mayoría de sustancias conocidas, y es por eso que el agua se considera un refrigerante mucho mejor que cualquier otro líquido. Usualmente en los vehículos se suele utilizar mucho el agua con con algunos otros elementos que le permiten tal vez mejorar la circulación y evitar, digamos, que se congele, porque, digamos, en países muy fríos el agua se podría congelar, entonces se le añaden, digamos, algunas sustancias que permiten que no se congele. Entonces, esa es la razón por la cual el agua es un refrigerante mucho mejor que cualquier otro líquido. La razón es porque el agua tiene un mayor calor específico. Es decir, ocupamos mucha energía para aumentar su temperatura. De cierta forma, el agua es una sustancia muy especial y muy diferente. ¿Preguntas hasta acá? La pregunta 3 que queríamos que viéramos es ¿qué es el punto de Aragón? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos un haz de luz y tenemos un círculo opaco y proyectamos la sombra en su centro va a presentar el punto de Aragón, que es un máximo de intensidad luminosa. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros tengamos una sombra, pero esa sombra tiene que ser producida por un objeto muy pequeño, en el centro de la sombra vamos a observar este punto luminoso que corresponde a un punto de interferencia constructiva, corresponde a un máximo de intensidad luminosa. En la actividad asincrónica número 3 van a ver un video muy interesante que habla acerca del punto de Arago y también llamado punto de Poisson. Las sombras, cuando los obstáculos son muy pequeños, tienen un punto luminoso
en el centro, siempre y cuando el objeto sea un círculo y siempre y cuando este objeto sea lo suficientemente pequeño. Entonces, es así como se debería observar una sombra de un objeto lo suficientemente pequeño. Esto se conoce como difracción por círculo opaco. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí, pero yo tengo una consulta con respecto a la primera, pero en la sección de lo que sería, bueno, puedes poner una pregunta, por favor? La pregunta número uno. sí voy, estoy abriendo. Esta, o la primera No, selección. no, no, yo me refería a la primera presentación. Sí, correcto. Ok, sí. Este, era más que todo en la sección de radiotelefonía, por decirlo así. Lo que se hacía era que a través de ese cable, bueno, el que usted dio el ejemplo, ¿verdad? Cualquier tipo de onda, a cualquier tipo de onda se le puede aplicar el fenómeno de reflexión interna total. Mira, es que no Entonces sé lo que hacían no básicamente sé de qué me está hablando. ¿Cuál cable? es que te estaba hablando de la primera pregunta de la presentación, no de la respuesta breve. Ah, ya. Ok, listo. Listo. Ok. Ajá, sí. Donde decía que referirse a las aplicaciones en el fenómeno de telecomunicaciones. Básicamente, a lo que usted hacía referencia era al ejemplo del cable, por decirlo así. Debemos tomar un ejemplo similar, de que en ese caso las No, ondas podrían tomar exactamente este mismo ejemplo que la fibra óptica multimodo, o podrían Ujú. buscar otro ejemplo que ustedes deseen. Ah, ok, perfecto. Porque esto tiene un impacto en las fibras ópticas multimodo, pero también a nivel de telecomunicaciones. Por ejemplo, hay veces que se utiliza este fenómeno para que la atmósfera refleje una señal de radio y podamos transportar una señal de radio de un punto A a un punto B. Esa sería otra aplicación. Esta es una aplicación de tantas, pero este fenómeno particularmente tiene muchísimas aplicaciones en telecomunicaciones y una de ellas es la fibra óptica multimodo. Ok, gracias, profe. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Seguramente la siguiente semana, que es la entrega del examen, nos reunimos rápidamente para revisar algunas preguntas, este, y dar una pequeña ayuda para el examen, y con eso cerraríamos el curso. Éxitos en el examen y éxitos en la actividad sincrónica número 3. La actividad sincrónica número 3 está muy bonita, porque se explica muy bien el punto de Arago, o también Profe, llamado una punto de ecuación. consulta. Sí, Este, la actividad asincrónica número 2, ¿cuándo se entrega? es para hoy. Y creo que me lo pregunta porque no he puesto el enlace para entregarlo, ¿verdad? Exacto, profe, por eso le pregunto. Sí, ya lo voy a poner el enlace. Perfecto, profe. Gracias. ¿Esta clase también la vas a subir? Sí, claro. Ok, gracias. Bueno. Sería, profe.